Hola, bienvenido, gracias por venir. Hoy vamos a explorar la idea colectiva que tenemos sobre el 25 de mayo y todas las concepciones sobre racismo, machismo y ese tipo de cosas que hemos ido incorporando sin darnos cuenta a lo largo de nuestra vida. Param pam pam, param pam pam, param pam. Bueno, yo soy Peyton y comúnmente hago videos de maquillaje, pero este lunes fue 25 de mayo y después de haber comido un locro vegetariano, déjame en los comentarios si quieres que te cuente cómo hacerlo. Me puse a pensar para hacer un video sobre maquillaje de 1810, porque me encanta muchísimo la historia de la moda y del maquillaje. Estoy re manija, me sé como década por década que se usó en los últimos 300 años. Y me interesa mucho cómo se relaciona la historia de la moda con la historia de historia, con lo que iba pasando en cada década. Y bueno, entonces me puse a pensar y me acordé que cuando yo era chico hacíamos actos en la escuela y iban las mujeres de mazamorrera o de dama antigua y los hombres iban ¿de qué era? Caballero, creo, o soldado, y después estaban, yo creo que era velero, una cosa así, que vendía velitas. Pero bueno, se me hizo medio raro el recuerdo, porque hoy en día sé que la gente no se vestía así en 1810, creo. Entonces busqué disfraz de dama antigua de 1810 y lo que encontré me sorprendió bastante. En este video voy a como desconstruir mis veladas del 25 de mayo de la primaria con todas las herramientas que tengo de adulto, todo lo que sé que se usaba en esa época, todo lo que sé que pasaba en esa época. Antes que nada, no te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis videos y para además apoyar mi canal. Y también quería aclarar que la idea no es como decir que nuestras maestras son malvadas, que nos lavan la cabeza con pensamientos racistas. O sea, la idea del video en realidad es solamente repensar el discurso que uno internaliza, no es juzgarlo, no es decir la historia es malvada. Pero obviamente la historia fue escrita por alguien y a veces refleja las opiniones de ese alguien y de la sociedad en la que ese alguien vivía. Entonces, bueno, capaz nos puede servir para eso, para ir enriqueciendo lo que sabemos de la historia, enriquecer el 25 de mayo y ir desafiando por ahí algunos pensamientos que son dañinos. Y otra aclaración es que me voy a enfocar solamente en la moda femenina, porque nunca me interesó la moda masculina, es bastante aburrida, así que bueno, solo eso. Y que en la descripción voy a dejar todos los links de información extra que usé, que encontré en internet, por si te interesan seguir chusmeándolos y aprender un poco más. Están disponibles, pero bueno, vamos por partes para que sea más fácil. Parte 1. Las damas antiguas. Bueno, empezamos por algo de contexto. El 1810 es justo el inicio de como un nuevo periodo, o sea, no como, un nuevo periodo. Y además empezaron a pasar un montón de cosas. Fue después de la Revolución Francesa, estaba pasando la Revolución Industrial, entonces la moda cambió un montón. El siglo anterior, en el 1700, terminó el periodo barroco con el rococó. El rococó fue el último periodo del barroco. Y lo que caracterizaba el rococó es que estaba lleno de detalles, fruncidos, encajes, los vestidos anchos. Pensá, tipo María Antonieta. El típico vestido que tenemos en la mente hubo varios vestidos, varios estilos de vestidos distintos, pero el que tenemos en la mente es el robe à la française o una bata a la francesa. Hubo otras, la robe volante, la robe à l'anglaise, no importa, pero esta tenía las caderas súper anchas. Y después, más después, la última parte del siglo, 1700, ¿qué siglo es? ¿18? Se usaba más la robe à la polonaise, o sea, la bata a la polonesa, que era más como con el culo fruncido y no tan las caderas tan anchas. Y presta atención porque, te tiro el tip, este vestido puede ser importante más adelante. Entonces, bueno, todas estas revoluciones, la gente empezó a vestirse más sencillo, porque, bueno, después de la Revolución Francesa, la burguesía, la gente rica no era tan bien vista. Y además, bueno, como estaba en esta época justo Napoleón Bonaparte conquistando un montón de lugares de Europa, como el Imperio Romano, se empezó como a redescubrir el arte romana. Entonces además se habían descubierto estatuas y pinturas griegas en Italia que habían estado como, no sé si sepultadas, pero como no tan conocidas. Entonces la gente como que
le pintó mucho la moda griega y se quería parecer diosas griegas. Entonces, bueno, eso influyó muchísimo en la moda. Entonces, este periodo es el comienzo del periodo neoclásico. El clásico fue el periodo de arte griego y romano, y el neoclásico es como copiarle a los griegos y los romanos, con la silueta, con los colores, con el peinado. Así que bueno, ahora que estamos en contexto, aclaremos algunas cosas. Primero, si te querés vestir de caballero, puedes hacerlo más simple y buscar vestimenta en la época de la regencia en Inglaterra. La regencia es un poco más después, se considera desde el 1811, o sea, un año después. Pero creo que zafa, o sea, no es tan... Creo que es muy parecida a la moda. Si te querés disfrazar de dama antigua y no tenés ganas de usar todas las capas que te voy a explicar ahora, busca en internet un tutorial de vestido de Orgullo y Prejuicio, que hay un montón. El libro de Jane Austen, con la película... ¿Cómo se llama la chica? No me acuerdo la actriz, pero la película de Orgullo y Prejuicio. Seguro hay un montón de tutoriales y vas a andar bien porque es más o menos en esa época. Pero acá te voy a explicar como más profundamente como qué se usaba capa por capa. Otra cosa que quiero aclarar es que voy a generalizar según lo que comúnmente se usaba. Como que se conoce mucho de las modas en Europa y era muy seguida por las colonias, pero obviamente en cada país había variaciones. Entonces, ¿quién te dice? Capaz es lo que yo te explico ahora. Justo una persona en Argentina en 1810 no lo usaba. No puedo saber, es como una generalización. Capaz Argentina estaba atrasada en la moda porque había como... tardaba en que llegaran las noticias, qué sé yo. Y también que según algunas fuentes en Argentina se usaban vestimentas con influencias españolas, pero según otras fuentes se usaba vestimenta con inspiración francesa, como haciéndole oposición a la monarquía española. En esa época Francia dictaba la moda, pero como que en general todos le copiaban a Francia, pero a España era bastante distinto porque había como una subcultura que se llamaba las majas, que también se merecen un video dedicado porque son lo más. Entonces era bastante distinta la moda española de la francesa, pero la silueta era muy parecida, creo que cambiaban más los colores. Pero bueno, empecemos suponiendo esto, que la moda está inspirada en Francia, no en España, y que no estaba muy atrasada, que lo que se usó en Francia en 1810, 1809 ponele, es lo que se usó en Argentina en 1810. Y también supongamos que la dama de la que nos queremos vestir para el acto es una mujer criolla o española de clase media, media alta, con ropa de caminar, porque no es lo mismo la ropa que usaban en la mañana, la ropa de caminar, y la ropa que usaban a la noche en las fiestas. Entonces, bueno, supongamos que es una ropa de caminar. Y con estas aclaraciones empecemos. La primera capa que hubieran usado sería la ropa interior. Y se habían inventado calzones hace poco, creo que en 1807 fue, pero no eran muy usados, entonces voy a suponer que no se usaban. Los calzones, si querés usar, eran como dos piernas unidas en la cintura, o sea que la cachucha estaba como al aire. Pero no se usaba mucho, así que yo no lo voy a incluir. Después tenían medias que estaban sujetadas con ligas debajo de la rodilla y con frecuencia eran de color carne, como pálida, como sí, o blancas. Después llevaba una camisa, que era una prenda delgada con mangas cortas y apretadas, hecha de algodón blanco, y bueno, era más corta que el vestido. El propósito de esta chemise, en francés, es proteger la ropa exterior de la transpiración y los aceites corporales. Entonces solo tenían que lavar la ropa interior y no gastaban como la tela del vestido, que era súper cara. No había skip con protector de tela, no había ala blanqueante. También a veces lo usaban para dormir este vestido. Supongo que la gente rica no, pero la gente pobre sí. Y también impedía que los vestidos que se usaban justo en este periodo, que eran como muy finos y de muselina o seda, mostraran como demasiado. Después usaban un par de corsets, se llama par, se le dice par. Pero no pensemos en los corsets modernos. Hay que pensarlo más como un sostén, porque el propósito no era adelgazar la cintura, menos en este periodo, capaz en era victoriana sí. Pero el propósito de este corset era sostener los senos y como levantarlos, no sé, sí, como el foco de este estilo de vestido de imperio era tener los pechos bien altos y separados. Por alguna razón les gustaban los pechos separados, entonces tenían como una placa de madera estos corsets
que estaba cubierto por un almohadillado y separaba los pechos. Y después llevaban enaguas, que podían tener un escote redondo y sin mangas, y se ajustaban en la parte posterior con ganchos, botones, cintas, depende. Y era una tela ya más gruesa, más dura, gruesa y dura, que daba volumen y además en invierno como que te abrigaba un poco más, porque ya van a ver que el vestido es muy fino. Y en realidad se consideraba más parte de la ropa exterior y no de la ropa interior, porque la idea era que se viera, por ejemplo, el borde inferior, sobre todo en ciudades como Buenos Aires, que había como pisos de barro y de tierra. Entonces por ahí se levantaba en el vestido y se veía el dobladillo con pliegues, encajes, boludeces decorativas. Y ahora sí vamos por la ropa que usaban afuera. Afuera usaban un vestido que lo que los caracterizaba en esta época es el corte imperio, que es ajustado bajo el busto y desde ahí se ensancha formando como un cono. Bastante relajado, bastante una forma no muy corporal, como sí, literalmente un cono. Y el frente era más estrecho, pero por atrás tenía como pliegues que le daban más volumen para poder caminar. Los colores podían ser blanco, aunque en general, bueno, en España las majas, como yo te dije, usaban bastante negro, y en general eran bastante simples, sobre todo en esta primera parte del 1800 al 1810. Después ya en 1815-20 ya empezaban a tener más colores, pero en esta época eran bastante simples, comúnmente blancos, pero bueno, podía haber rayas, floreados con decoraciones geométricas inspiradas en Roma, porque como te dije, eran como el hit de la moda, podía haber floreados. Y lo que caracterizaba las telas eran que eran bastante livianas e incluso medio transparentes, y llegaban a los tobillos, sobre todo, bueno, como te dije, en Buenos Aires, con calles de tierra. Las mangas podían ser largas, dependiendo del clima. O sea, yo supongo que una dama el 25 de mayo hubiera usado mangas largas y el cuello tapado, pero a mí me gusta más cómo se ven las mangas cortas, así que lo voy a dibujar con mangas cortas. Pero, o sea, era posible que una mujer usara, pero el 25 de mayo me parece que tiene más sentido que hubiera usado unas mangas largas. Y después, los accesorios. Chales eran como imprescindibles, porque al ser el vestido tan fino, era bastante, se cagaban de frío. Entonces, bueno, se sabe también que, por ejemplo, para viajar usaban ponchos en Argentina. Si querés ponerle un poncho, capaz. Pero bueno, los chales eran súper grandes, súper caros, eran como de cachemira o de seda, incluso muselina. En el verano eran siempre, en verano e invierno siempre, y enormes y caros. Y después usaban guantes cada vez que salían de la casa, y a veces incluso adentro de la casa en ciertas fiestas. Y podían ser altos en el brazo, sobre el codo, sujetados con un cordón, o arrugados un poco por encima de las muñecas. Sí, un poco por encima de las muñecas, o sea, como el alto variaba bastante. Pero era re cool usarlos arrugados, medio sueltos. Entonces hacía parecer que tu brazo era como más gordito, que era como el goal, brazos goals, era tener el brazo gordito. Entonces el guante daba esa ilusión. Y después usaban abanicos, que eran de papel o de seda, en barras de marfil, la gente más cara o de madera. Y eran súper importantes para no morir de calor, obviamente. Y también, bueno, había como cierta comunicación que se podía hacer con los abanicos. Re el diario de la princesa cuando la Julian Rus le enseña. Y bueno, y después, si se vestían a la española, podrían haber usado una mantilla. Pero no la mantilla que tenemos en la mente con una peineta gigante, sino era un simple peine, con decoración obviamente, pero no era una peineta enorme. Esas son más de 1830, entonces no sé dónde surge la confusión, pero bueno, era como un peine, y en ese peine enganchaban mantillas que sí eran muy elaboradas de encaje, negras o blancas. He visto muchas negras en España. He visto muchas negras en España. En mi opinión, tiene más sentido que hubieran usado un sombrero, porque en mi opinión tiene más sentido que hubieran copiado la moda francesa. Pero como te dije, no puedo saber qué usó una señora en Argentina en 1810. Entonces, bueno, si a vos te parece que usaban la moda más española, usa la mantilla. También la mantilla la usaban para la iglesia o fiestas, si se usaba mantilla. Parte 2. La negrita mazamorrera. Bueno, la negrita mazamorrera, la negrita candombera, la que vende empanadas calientes, feliz, vestida de rojo lunares con joyas. En principio iba a hablar solamente sobre la ropa, pero bueno, no puedo evitar darme cuenta que es como
raro el concepto, porque no había damas antiguas de origen africano. Como, no tengo certeza de que hubiera familias afro-argentinas ricas, pero sí había, qué sé yo, damas de compañía que se vestían igual que las damas. Entonces, y también es raro porque se sabe que había criollas, por ejemplo, mazamorreras o mazamorreras de otras etnias. Pero bueno, igual vamos de poco. Primero miremos la vestimenta, después hablamos de estas cosas. En la vestimenta también había bastante variación. Por ejemplo, era común que las personas trabajadoras no se vistieran con la ropa de tendencia, por lo menos en el día a día, pero los fines de semana sí, o sea, sobre todo en esta época que el vestido era como relativamente barato porque era una sola capa, no tenía 15 millones de fruncidos y esas cosas, y era muselina, que es relativamente barata. Entonces, bueno, y además había variación porque la gente usa lo que se le canta y le queda cómodo. Hay registros de gente de clase en las revistas de mujeres quejándose porque los trabajadores se vestían como ellos. Pero bueno, supongamos que el 25 de mayo fue un día laboral y que nos queremos disfrazar de una persona trabajadora de Buenos Aires. Si te querés disfrazar así nomás, obviamente puedes usar también un vestido a lo Jane Austen, pero obvio más simple, sin encajes y con un pañuelo y un delantal que ya te voy a contar. Pero bueno, vamos capa por capa. Que hubiera usado una trabajadora en 1810. Primero, la ropa interior, obviamente. La ropa interior en este caso tiene escote cuadrado y ajustado por cordones para usar elástico. Y el cuerpo más estrecho y mangas por encima del codo. Comúnmente de lino blanco en vez de algodón. Después tenemos las medias, que eran de algodón simple hasta la rodilla. Y los colores más comunes eran blanco, liso, rojo, tostado, azul. Después pañuelos para el cuello, esto es lo que tenés que usar. Un cuadrado de muselino de algodón, doblado en un triángulo o cortado en un triángulo, que te tapa como el boobage, como el escote. Y después un corsé, pero este corsé no es como el anterior que levanta las boobies y que las separa, sino que es un corsé más estilo 1780, como más simple. No sé si se nota mucho en el dibujo, pero como más simple y no levanta tanto las boobies, sino que las sostiene nomás. Dicho esto, también es común que haya habido mujeres con varios pares distintos. Entonces uno como más moderno para la iglesia, qué sé yo, para el domingo, y otro más como este del 1780 para las tareas diarias. Después tenían bolsillos que se ataban con una cuerda alrededor de la cintura, y eran como unos cuadrados. Iban debajo de las enaguas y bueno, estaban muy decorados, como que eran muy adornados. Yo los hice como re aburridos. Y después llevaban enaguas, que eran entre 1 y 3, enaguas blancas, simples de algodón o muselina, dependiendo del clima. Y también dependían de la tarea, el gusto. Y encima usaban un enagua de algodón simple, que podía tener distintos colores. Y de calzado usaban... ¿Hablé del calzado de las damas antiguas? Me parece que no. Usaban zapatillas de cuero o de tela, muy simples, bordadas. El de las trabajadoras era muy parecido. Zapatos planos con cordones o con hebillas, pero sí puede haber habido botines de cuero más para trabajadoras que estén como en zonas que necesiten más protección, y pueden haber usado también polainas cortas, las que trabajaban en el campo donde había más frío. Y para el vestido había más variedad, porque para ciertas ocupaciones como el comercio minorista o el servicio se usaba el vestido de algodón imperio, igual que el que hubiera usado la dama antigua. Sí, obviamente con menos adorno y material más barato, de algodón lisos o a rayas o a cuadros o florales, pero la mayoría, como por ejemplo las mujeres del campo, cuyo trabajo estaba principalmente, o las que trabajaban en la casa o en las calles como los vendedores ambulantes, usaban en general la robe à la polonaise, la que te dije antes, que es muy icónica de 1700. Y después sombreros usaban de paja berger, no sé cómo se pronuncia, pero es como a la pastora, una cosa así se llama el sombrero, y otro como más de copa redondeada, hecho de fieltro. Encontré un estudio re interesante sobre esclavos afrobonaerenses que miró registros de esclavos desaparecidos para conocer cuál es la vestimenta, y las prendas más utilizadas por las mujeres esclavas son el vestido, el rebozo, el pañuelo, la pollera y el chal. Y prácticamente no usan sombreros en Argentina y cubren sus cabezas con pañuelos solo el 1,5%.
que vieron que la negrita mazamorra siempre tiene el pañuelo ese en la cabeza. Parece que no. Y bueno, contabilizaron un montón de telas distintas. Zarazas, bayetas, lanillas, algodón, paño, casimir, un montón de variedad. Y en diseños también había muy común bastones, pero también, bueno, había otros tipos. Y eran frecuentes usar cintitas, puntillas, volados como decoraciones ornamentadas en la prenda. Y en los colores era muy común el blanco, el 12%, el azul 10%, el verde 8%, el punzo. Como que también había bastante variedad de colores. Y una frase que me encantó es que dice que podemos suponer, sobre la base de lo relevado en los anuncios de fugas, que el mundo afroporteño en la segunda y tercera década del siglo XIX era un mundo regido por el color. La importancia que la percepción cromática tiene para las distintas culturas, con relación a sí mismas y como factor de diferenciación frente a un otro social, no puede pasar inadvertida. Tampoco la índole cultural e histórica de dicha percepción y la preferencia de los colores. De este modo, la relación color-identificación social nos parece que puede ser aplicada a la relación que los afroporteños tuvieron en dicho contexto. Acuérdate que te dejo el link de esta y otras fuentes en la descripción si quieres saber más, pero me parece súper interesante que hay como pruebas concretas, científicas, cuantificadas, de que usaban una variedad de colores y de texturas y no el rojo con lunares blancos. Parte 3. Lo problemático. Bueno, lo primero de lo que voy a hablar es el machismo, porque los grandes héroes del primer gobierno patrio, la primera junta, no sabemos todos los nombres, bueno, me hacían estudiar en la primaria todos los nombres, eran todos hombres. Y las mujeres tuvieron un rol súper importante en la revolución, pero después fueron invisibilizados, pasaron a la historia como amas de casa, parteras, costureras. Y como dice Gilda Manso, la historia la contó el patriarcado. Las mujeres estaban ahí, pero fueron invisibilizadas porque las cosas que hacían supuestamente no eran imprescindibles. La normalidad era eso, que se ocuparan de la casa o sus hijos. Cuando la revolución tuvo lugar y los hombres se vieron obligados a luchar o a buscar trabajos en otras ciudades, ellas tuvieron que hacerse cargo de los comercios familiares, de las estancias, de los negocios, y fueron fundamentales para mantener la vida por fuera de la batalla. Esto al parecer no era importante. Sí es verdad que la participación pública de las mujeres estaba muy limitada, porque dependían del permiso de su esposo o de su padre para hablar en espacios públicos. Pero dentro de las casas era una historia diferente, porque, por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson, que todos la conocemos, o Casilda Igarzábal, que era esposa de Nicolás Rodríguez Peña, eran saloniers. ¿Qué es un salonier? Eran inspirados en las mujeres francesas que abrían salones para que se juntaran políticos, filósofos, abrían sus casas para hacer las tertulias y fiestas donde se discutían temas como política, no se me ocurre otras cosas, pero estos temas. Y uno pensaría, bueno, una fiesta no tiene mucha importancia, cualquiera hace una fiesta, pero en realidad no eran solo fiestas, y el clima político de esa época era distinto, era una monarquía. Entonces opinar en contra del rey era ilegal, o sea, mataban gente que opinaba distinto, encarcelaban gente, cerraban diarios, había mucha censura. Entonces, abrir tu casa para que se discutan temas políticos es extremadamente político y extremadamente revolucionario. Y además, las mujeres no solamente abrían los salones, sino que participaban activamente en las discusiones en estos salones. Dentro de sus casas su voz era muy escuchada. E incluso tenían influencia con sus maridos o con la gente que estaba en los salones. Y, por ejemplo, encontré un artículo que dice que Mariquita Sánchez de Thompson no era solamente una salonier, sino que se constituyó a sí misma como una de las principales referentes del espacio público, siendo capaz de disputar los derechos de las mujeres a decidir sobre sí mismas, pero también a acceder a cargos públicos. También es importante nombrar a mujeres como Juana Azurduy, que junto con su esposo participaron extremadamente activamente en la vida política y militar incluso, poniendo en riesgo sus vidas. Por ejemplo, en 1810, Cochabamba apoyó la Revolución de Mayo y nombró al esposo de Juana como comandante de una tropa de 2000 hombres que eran soldados de pueblos originarios. ¿Por qué nombró esto? Es porque es otro grupo de personas que fue borrada de la historia, los pobladores originarios. Lo que me lleva... Solamente voy a mencionar estos grupos, como los gauchos o los
las comunidades aborígenes porque se merecen, creo, un video en sí mismos de tanto que han sido invisibilizados. Voy a nombrar, por ejemplo, a María Ramírez del Valle, que participó del Regimiento de Artillería de la Patria, o sea, luchó, o sea, fue activa en la revolución, y como ella, un montón de personas aborígenes no se nombran en los libros. Pero según yo, en todos los actos está la mazamorrerita, la negrita mazamorrera, entonces quería centrarme más en la comunidad afroamericana. En esa época, aproximadamente un tercio de la población de Buenos Aires eran esclavos, y algunos trabajaban en labores domésticas, otros en labores agropecuarias, pero la mayoría trabajaban, eran enseñados un oficio, por ejemplo zapatería, y eran vendedores ambulantes. Y esto es como medio positivo por un lado, porque podían ganar su propio dinero y que después, si ahorraban y tenían suerte, podían llegar a pagarse la libertad, pero al mismo tiempo es extremadamente engañoso porque no solo que le tenían que pagar al amo, le tenían que pagar como un sueldo, una proporción de lo que ganaban, y comúnmente le pagaban menos que a los vendedores ambulantes que no eran esclavos. Y bueno, se tenían que pagar, qué sé yo, su alimento. Entonces, después de pagar su alimento, después de pagarle al amo, lo que les quedaba era lo que tenían que ahorrar para poder ser libres. Y en muchos casos los amos no estaban contentos con lo que les pagaban, sino que querían que les pagaran más. Y eso a veces llevaba a disputas judiciales, por eso las conocemos hoy en día, porque han quedado registradas. Por ejemplo, el caso, déjame leer, no me acuerdo el nombre, pero Tiburcio López de Heredia, alto nombre, contra su esclavo el bárbaro Manuel, al que denunciaba de ladrón, porque el esclavo, el bárbaro Manuel, afectaba a 26 personas y le pagaba solo 6 a su jefe. Imagínate pagarle a tu amo, no, extremadamente extraño. Y en Argentina la esclavitud fue legal hasta 1853, en Buenos Aires hasta 1861, qué horror. Pero bueno, sí había personas de color libre, obviamente, pero no era por bondad de sus amos, era porque el 60%, de hecho, se sabe que el 60% de las personas libres eran porque habían comprado su libertad o alguien les había comprado la libertad. Y el otro 40% eran, lo más abundante de ese 40% eran casos donde estaban viejos, desgastados o enfermos, viejos a los 45 años, o sea, y el patrón le costaba alimentarlo, entonces era más fácil darle la libertad y que se jodiera. Entonces, bueno, que no sea una carga. Entonces, bueno, esa era la realidad en esa época. Y yendo como en lo concreto, en lo preciso, en lo específico, ahí va, a la mazamorrera feliz, es una imagen que es muy problemática porque romantiza y simplifica la servidumbre. O sea, estas mujeres eran esclavas, no eran mazamorreras felices. O sea, tenían que cocinar, limpiar, ordenar, y encima eran parte del sistema de producción de bienes, porque en este momento, pensemos, antes de la revolución industrial, tenían que hacer todo a mano, hacer ropa, atender la huerta, preparar conservas y otra cantidad de actividades que no tengo idea. Y encima el precio de un esclavo sano en Buenos Aires de 1810 no bajaba de los 250 pesos. Y una porción de mazamorra vendida en la calle salía, ¿adivina cuánto? 0,03 pesos. O sea, después de pagarle al amo, después de pagar los ingredientes de la mazamorra, después de comer algo ella, imagínate la cantidad de decenas de miles de porciones que tenía que vender no sé en cuántos años para poder comprarse la libertad. Entonces, era terrible. Y encima, esto de que no les alcanzaba la plata las llevaba a otras situaciones que están registradas en expedientes de la época porque eran denunciadas por prostitución. O sea, la doble moral era terrible y las obligaba a prostituirse porque no tenían para comer o para comprarse en libertad, y después las denunciaba por impúdicas. Encima a las mazamorreras, nunca al hombre que estuvo con la mazamorrera, porque obviamente... y sé que me estoy poniendo un poco sensible, pero realmente me parece problemática, porque pienso que no es solamente una imagen o un disfraz o pintarnos la cara con corcho. Pienso que estamos representando estereotipos que por un lado son falsos y que por otro lado eliminan toda la singularidad y diversidad de los afroamericanos. Por ejemplo, en la vestimenta, como te había dicho antes, había una gran variedad de colores y prendas y estilos.
en muy pocos avisos aparece mencionado el pañuelo atado en la cabeza. Y ni hablar de los aros o los collares. La mayoría de las esclavas que se fugaron y fueron denunciadas no llevaban ornamentos. Eran esclavas. Investigando en internet encontré también que los diseños lunares recién aparecieron en 1840 en moños y pañuelos, ese tipo de cosas, de gente como élite de Francia. Entonces imagínate, no hay forma de que una mazamorrera en 1810 haya usado un diseño que se popularizó, que apareció en 1840. Y yo recuerdo en la primaria nos pintábamos con corcho quemado, cuando el vino tenía corcho. Y ahora me doy cuenta de lo problemático que es, porque no porque yo era racista, pero la cara negra es un acto racista, sin importar mis intenciones. Porque su origen fue racista, se originó en teatros o en películas como forma de burlarse de los negros. Entonces, ¿qué se hacía? Se resaltaban características estereotipadas como forma de mostrar que eran diferentes, que eran no blancos. Entonces, se los hacía parecer como vagos, súper sexualizados, vagos, ya dije, como sin ganas de trabajar, como sí, brutos, poco inteligentes. Y hacerlo en la actualidad, aún sin la intención de ser racista, perpetúa este estereotipo deshumanizante. Retratarse como alguien de una raza diferente no es solamente una representación de una persona, sino es más bien usar el tono de piel de alguien como un disfraz, lo cual no me parece correcto porque no es un disfraz, es un tono de piel. Y encima, es decir, que es distinto, es lo distinto. Lo normal es ser blanco y si querés ser negro te tenés que pintar la cara, como que normaliza la blanquitud y normaliza la blanquitud. Esa frase, ay Dios, cómo me egresé de la secundaria. Pero a lo que me refiero es como que diferencia lo blanco de lo negro. No soy negro, por eso me tengo que pintar la cara de negro. Además de, bueno, todo esto de resaltar características supuestamente de los negros que son negativas a los ojos de la sociedad blanca. Parte 4. Conclusión. No es la idea de este video que pensemos que no fue bueno hacer actos en la escuela. De hecho, me parece una forma excelente, súper didáctica de enseñar historia. Y tampoco creo que haya que juzgar o criticar a las personas que se visten o se vistieron de negrita mazamorrera. Hoy en día está re de moda la cancel culture, cuando alguien se descubre que cometió un acto racista hace 5 años, se cancela, se pide que pida perdón, que renuncie. O sea, está bien pedir que pida perdón a una persona que en el pasado cometió actos racistas, porque eso implica evolucionar y aprender entre todos. Pero la idea de este video no es eso, no es criticar a estas personas. Porque capaz, en la primaria, uno capaz se viste de negrita mazamorrera no por motivos racistas. Pero, y ese era el motivo de hacer este video, es que a veces, sin mala intención, se pueden hacer cosas malas. Re biopolítica. Pero entonces, bueno, esa era la idea del video, que nos vayamos dando cuenta de estas cosas que capaz hicimos o hacemos, que capaz no son los mejores. Y tampoco creo que haya sido mala necesariamente la independencia, solo porque excluyó a muchos grupos de gente. No sé, pienso que la Revolución Francesa excluyó directamente a todas las mujeres. La independencia de Estados Unidos, ni hablo, o sea, mejor no entro ahí. Capaz hay que juzgarla en el contexto, y creo que fue un gran hecho y un hecho súper importante para los argentinos, y de hecho estoy extremadamente agradecido con todos los que participaron en que hoy no seamos una colonia de España, con todos los que participaron en serio, no solamente los que están en los libros. Aunque bueno, hoy en día imperialismo full, pero creo que es algo súper importante. Pero bueno, tampoco es la idea mirar la historia como todo rosa, todo amor, todo perfecto, porque no, hubo grupos excluidos, fue lo que pasó, y tampoco pensar, bueno, eso ya quedó en el pasado, ya no nos afecta hoy en día, porque no, la historia que conocemos es la que va afectando como las decisiones que tomamos todos los días. Entonces bueno, eso también es la idea del video, que no podemos modificar la historia, pero sí podemos aprender de ella. Mentira que vi a Alice a través del espejo.
No, pero lo que me refiero es que la historia fue escrita por alguien. Y no fue un alguien cualquiera, no fue una persona cualquiera. Fue una persona, probablemente un varón, de una cierta etnia, de una cierta condición social, con acceso a la educación, inserto en un sistema heteropatriarcal, supremacista de la raza blanca, eurocentrista, occidental, capitalista. Como que hubo un sistema, un contexto en el cual esta persona escribió la historia, y este contexto fue la lente a través de la que esa persona inconscientemente miró lo que pasó en la historia y la escribió. Pero hoy en día ya su historia no es la historia. Hoy hay diversas historias. Y la historia más importante, en mi opinión, no es la que está en los libros. Es la que todos colectivamente conocemos y vivimos. Porque, como dije, la historia que conocemos es la que informa nuestras elecciones y nuestras acciones todos los días. Entonces, bueno, pensar qué historia es la que estamos reproduciendo. Yo no soy historiador, no me hagas caso, no me tenés que creer este video. Capaz que te mentí y no había colonias en 1800. No me tenés que creer, no soy historiador de pedo, sé historia de la moda y tampoco tanto. Tampoco soy yo el que tiene que decir que es racista, porque la comunidad afroamericana tiene su propia voz. No soy yo quien dice que es racista y que no, pero bueno, como que la idea del video es como empezar la conversación, como ir pensándonos y pensando qué hacemos, desde dónde lo hacemos, por qué lo hacemos y una forma mejor de hacerlo. Así que bueno, gracias por mirar el video y bueno, espero que sirva de algo. Está bien seguir celebrándolo, pero es interesante añadir al discurso tradicional que no solamente un grupo de hombres de las clases altas de Buenos Aires y otras provincias condujo ese proceso, sino que tuvo una intervención popular decisiva. Y también analizar el papel de las mujeres en este proceso, que están ausentes de ese discurso tradicional, salvo como dama antigua escolar, y no se sabe aún cuánto cambiaron las relaciones de género en ese entonces. Pero efectivamente, hay cuestiones que tienen que ver con el patriarcado que vienen de mucho antes del siglo XX. Gabriel Di Meglio. Así que bueno, gracias por mirar hasta el final. Sé que fue un poco más largo y más denso de lo que generalmente hago, que son como más divertidos. Pero como te dije al principio, me interesó mucho, no me divirtió, como que me apasionó investigar este tema, pero al mismo tiempo me tomó bastante trabajo. Así que si te gustó el video y querés más contenido así, por favor dale like y comentame, así me entero que te gustó. Porque la verdad que fue bastante trabajo, para no decir cansados, y para asegurarme que no fuera mi visión la que estoy reproduciendo, que capaz pasó lo mismo, pero bueno, si no te interesa, puedo investigar en mi pieza, quedarme con el conocimiento en vez de tomarme el trabajo de hacer un video. Así que bueno, pero si te interesa, estoy feliz de hacer más videos así. Así que bueno, muchas gracias por este video de nuevo, y bueno, nos vemos en el próximo, si venís.